vamos a comentar la sesión de hoy del 12 de abril de 2017. Bueno, tenemos aquí el gráfico como siempre, 60 minutos. Teníamos marcadas unas zonas 12.100. Teníamos también pendiente un 12.146 que ayer pues la rompió a la tarde, más o menos sobre las 4 de la tarde, cuando el Dow Jones hizo también rotura de varias zonas que teníamos. Teníamos también esta zona marcada en el 12.183 y medio, y luego teníamos esta zona de aquí ya no está, y luego teníamos esta zona de aquí 12.335, 12.270 y 12.280. Son las zonas que teníamos dibujadas y que, bueno, pues continuaban siendo válidas. Estas de aquí, esta de aquí, la 12.147. Ayer el precio, fijaros cómo bajó con fuerza hasta el 12.100, ¿vale? Y de aquí se la pasó, fue también a buscar toda esta zona de aquí abajo y casi cerró, digo casi porque no llegó a cerrar el gap que teníamos abierto en el 12.060. Este gap está abierto desde el día 27 hizo cierre y el día 28 apertura. 12.060 ayer pues no se llegó a cerrar. Bueno, cosas a comentar. Concentración del precio aquí durante toda la mañana. El precio hizo un máximo en la apertura americana y a partir de aquí acompañó el precio en Dow Jones hasta la caída. Desde aquí el precio volvió a subir 12.191 y esta mañana pues hemos tenido una apertura que dejaba un pequeño gap justo a la apertura que luego se ha cerrado, y en 15 minutos podemos ver un poco mejor cómo ha ido este movimiento. Comentar que han dejado los volúmenes en estas dos velas de aquí abajo, ¿de acuerdo? Aquí abajo dejaron volumen. Fijaros como el precio, aquí hubo un poquito más de volumen que el anterior, pero aquí ya el delta acabó siendo un delta verde. Se vio aquí pues que el precio empezó a acumular y se fueron hacia arriba. Comentar varias cosas. Continuamos teniendo durante estos días 12.240 como zona, 12.245, perdón, como zona de posible parada del precio. Fijaros que continuamos como durante el día de ayer y hace varios días esta zona donde el precio pues parece que no puede acabar de romper o de realmente tirar hacia arriba, ¿de acuerdo? Hoy en 15 minutos teníamos por arriba esta zona 12.282, luego teníamos esta zona también 12.245 que no he marcado porque justo correspondía con la zona de volumen. Ayer fijaros donde el precio a las 15:30 apertura de América tocó y se fue hacia abajo, es decir, continuamos teniendo esta zona como una zona, habría que ver una salida hacia arriba, retesteo y nos vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Si queremos ver una rotura. Bueno, el planteamiento de hoy era pues esperar el precio en alguna zona por aquí arriba, 12.270, se han quedado a 2 puntitos de nada. Era también donde teníamos todas estas zonas de aquí, 70-76, zona de volumen dejada durante estos días de aquí, y a partir de aquí bueno, pues a ver qué pasaba, ¿no? Si rompían realmente la zona hacia arriba y conseguirían superar estos máximos de apertura del lunes, que fue alcista ya, o pues bueno, el precio reaccionaba. Fijaros cómo, vamos a verlo en scalping porque aquí ha habido una cosa interesante. Hoy el precio, fijaros, esta es la apertura, dejan el clúster aquí, siguiente clúster de volumen aquí abajo en la apertura del futuro, ¿de acuerdo? Era aquí, y desde esta zona empiezan a irse hacia arriba. Posibilidades de largos en el caso de que el precio hubiera llegado aquí abajo, ¿sí? Teníamos además en el caso que lo hicieran una posible subida hasta el 12.237 aproximadamente, pero fijaros que el precio pues no ha llegado, se ha quedado justo en la mecha de esta vela, de la vela de apertura, y donde teníamos la zona de volumen 12.208, 12.205, 3 puntitos, muy rápido, pam, y se ha ido hacia arriba. 9 y 12 eran aproximadamente, y el precio se ha girado, y cuando han llegado a esta zona de aquí, 12.224, fijaros como el precio ha salido una vela de 30 segundos que ha subido 40 puntos, del 24,5 hasta el 62,5. Bueno, no llega a los
los 40 se quedan 38, pero el precio ha hecho una buena reacción al alza, con lo cual aquí yo ya he pensado que el precio, pues podríamos haber visto ya el inicio de una sesión más bien alcista, ¿de acuerdo? Pero como siempre pues hay que esperar. Fijaros cómo el precio luego ha reaccionado. El clúster se ha quedado arriba, con lo cual esta zona de aquí, con lo cual para mí cuando lo dejan aquí arriba y no lo dejan aquí, puede ser que pues se gire el precio, ¿de acuerdo? Por eso he estado esperando, aquí he estado esperando a ver que se producía un giro, no se producía, aquí ha subido, fijaros cómo el precio vuelve a salir, volumen aquí, ¿de acuerdo? Otro clúster, y el precio en esta vela casi acaba tocando la zona en hora, digo casi porque se ha quedado 2 puntos, y fijaros que, bueno, en esta zona, muy difícil, evidentemente, comparar los deltas porque esta vela de aquí lo rompe todo, pero fijaros que a medida que va subiendo el precio, va subiendo, y ya empiezan a aparecer velas rojas, ¿de acuerdo? Es decir, estamos teniendo aquí entrada de ventas, ¿de acuerdo? Más fortaleza en las ventas, no quiere decir que el precio se vaya a girar, pero está entrando, hay más fortaleza de ventas y la demanda pues quizás se ha retirado, y después viendo después esta vela pues es normal. Con lo cual a partir de aquí, viendo como el precio pues ha perdido, y aquí en esta zona ha salido un clúster, un clúster que evidentemente no es tan grande como el resto, ¿de acuerdo? Estos clústeres no llegan a los 500 contratos, solo llega este de aquí y este de aquí, además se quedan 400 y pico, este clúster de aquí llega a los 322. Pero hay una cosa significativa, y es que este clúster lo ponen para romper toda esta zona de volumen que teníamos de días anteriores, el 245, y es una cosa que me ha llamado bastante la atención, porque el 245, como os he dicho ya a principio de sesión y vamos comentando toda la semana, es un punto importante de donde el precio puede, digamos, reaccionar o provocar algún tipo de parada en el precio, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, he estado esperando. Fijaros que desde aquí el precio no rompe estos mínimos de aquí, el precio vuelve a retestear todo este clúster de aquí sin casi volumen, con lo cual podríamos poner que aunque el precio sube, fijaros cómo el volumen se queda bastante estancado, ¿de acuerdo? Y tenemos el primer testeo otra vez hacia abajo, no sale mucho volumen, volvemos a testear arriba, tampoco es que salga mucho volumen. Fijaros la C donde la deja, y si trazáramos un fibo de este A, B, C, pues nos da el C aquí arriba. Además tenemos todo el fibo 38,2 más o menos, 23,6. El precio está entre 23 y 38, con lo cual puede ser un punto más. Y aquí aparecen una serie de órdenes limitadas. Lo único que me ha llamado la atención, y esto había pasado ya algunas veces, y es lo que ha hecho que no toma la entrada, es el estado del delta acumulado. Fijaros que el delta acumulado, cuando hemos llegado aquí, no teníamos, vamos a ponerlo en pantalla grande, no teníamos, por decirlo de manera, ningún tipo de divergencia, ¿de acuerdo? Mirad. Más bien, al contrario, un poquito de subida, no muy importante, pero fijaros como el precio sí que me está diciendo que aquí podía el precio volver a salir. Esto algunos dirán, claro, esto es un hombro, cabeza, hombro, con lo cual el precio tiene que corregir mínimo hasta esta zona de aquí. Vale. Esta zona de aquí para mí era muy interesante, porque en la subida que ha hecho el precio, fijaros que se han dejado un gap abierto aquí, justo donde han salido limitadas, y se han dejado otro gap aquí, ¿de acuerdo? 12.218, 12.224. Y digo que era muy interesante porque, claro, entonces he planteado el punto donde el precio puede hacernos esto de aquí, ¿de acuerdo? 12.221, 12.224, con lo cual me ha gustado bastante. Al final he decidido no tomar la entrada y he visto como el precio caía. Fijaros que el precio primero hace una primera parada y luego vuelven a retroceder.
Ha sido interesante este retroceso, fijaros, 12.243,5, porque el precio, cuando ha retrocedido, han continuado esperando o testeando toda esta zona de nuevo aquí. Es decir, ha sido el último punto donde el precio se ha girado, han tirado hacia atrás, ¿de acuerdo? Testean toda esta zona, 43, 45, 40, que llevamos días diciendo es interesante, y fijaros además como toda esta zona de aquí a ver si ahora quería hacer esto, quería moverla. Fijaros como toda esta zona de aquí corresponde a los mínimos, es decir, a los mínimos cuando el precio ha hecho la segunda subida hacia arriba. ¿De acuerdo? Interesante este punto. Interesante este punto porque fijar cómo el precio vuelve a testear toda esta zona. ¿De acuerdo? Aquí ya no hay clústeres de volumen, no hay nada que nos pueda llamar excesivamente la atención. Pero después de testear esto de aquí, fijaros cómo el precio pues no acaba de tirar. Aquí el único peligro que tenemos es que si hacemos la entrada un poco retrasada, el precio quizá nos pueda ir a tocar el even o el stop ajustado que pongamos. Con lo cual yo creo que el precio nos llega a dar más o menos pues unos 12-13 puntos en esta zona, con lo cual puede ser primera salida por encima del VWAP o en el VWAP, esperando, o ya si no, esperamos una rotura. No rotura, que fijaros, llega al final con otro clúster de volumen. Insisto, clúster de volumen comparado con los demás, pues muy poquito, ¿de acuerdo? Pero una cosa interesante es que el precio ya acaba cerrando este primer gap y luego el precio acaba cerrando de nuevo el segundo gap. Fijaros además otra cosa interesante, y es que el precio cuando ha hecho este tirón corresponde a estas velas de aquí, esta vela, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo el precio vuelve a testear 12.226, ¿de acuerdo? Que es esta zona de aquí en 15 minutos. Siempre decimos zonas en 15 minutos pasadas, rotas varias veces, como ha sido en subida, como ha sido en bajada, siempre el precio acaba retrocediendo en algún momento a tocar esta zona, con lo cual puede ser un buen punto para pues, bueno, incorporarnos cortos. ¿Cortos hasta dónde? Bueno, pues aquí ya entra el punto donde realmente veamos que puede ser interesante. Siguiente clúster, zona de volumen, cierre de ayer que nos puede dar parada. En este caso, el precio, ¿dónde podría pararse también? Si tenemos el cierre aquí, estos son los máximos del día de ayer con la zona de resistencia y soporte de hoy, pues oye, no era descabellado tomar un corto si no habíamos tenido más oportunidad en esta zona de aquí, viendo que el precio no tira, sin tener, eso sí, insisto, ningún clúster de volumen importante más que este de aquí, pero puesto en contexto porque el precio ya, fijaros cómo los volúmenes son cada vez más bajos, y a partir de aquí esperar a que el precio pueda retroceder en algún momento hasta pues toda esta zona de aquí, del 206 hasta el 210. Son 4 puntos de diferencia. Si tomamos el corto en el 25, pues aquí está el precio, ¿no? Y bueno, yo esta operación no la he marcado porque para mí ya empieza a ser fuera de hora, y aquí en esta zona es donde además ha surgido esta vela tan grande de volumen, con lo cual pues bueno, he querido reservar. Sabía que la operación era esta, y si no entro en esta operación, tampoco tomo otra entrada aquí. Pues tomar una entrada aquí ya me parece un poco peligroso, pero ahí estaba y continúo mostrando cómo a veces las zonas en 15 minutos y en 60 minutos nos pueden dar la entrada correcta, aunque sea retrasada en el precio o en la sesión, nos pueden ayudar a tomar unos puntos. Bueno, esto es todo por hoy, ya nos vemos por la tarde, un saludo.